Y hoy es día jueves 3 de diciembre. ¿Qué preguntas hay, muchachos? ¿Hay dudas o no hay dudas? ¿Hay dudas o no hay dudas del método de los métodos de integración? ¿Cómo es, muchachos? ¿Hay o no hay dudas? Todo claro. He estado viendo esto de los segmentos múltiples en la tarea que les he dado y hay mucho que parece que esa parte no están captando bien o no sé. A ver, ahorita he puesto en el Power el título este del Simpson, un tercio con segmentos múltiples. ¿Dónde está? A ver, esto les había dado como tarea, muchachos. Un Simpson un tercio y Simpson 3/8 con segmentos múltiples. El método del trapecio con segmentos múltiples ya lo hicimos en una clase ya anterior. Esta era una tarea. A ver, ¿se escucha, muchachos? Confírmeme por el micrófono. Sí, Inge. Se ve también, ¿no? Ya, gracias. Entonces, Inge, se le silenció el micrófono. sí. ¿Se ha silenciado el micrófono, muchachos? Ya lo escuchamos, Inge. No, Inge, todo bien. Se escuchan así. No, está bien, dice. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me dicen que se ha silenciado? No, todo está bien, Inge. Simpson, un tercio con segmentos múltiples. ¿En qué consiste esto?
Tengo el eje vertical. Tengo el eje horizontal. Entonces, aquí, en este sistema de ejes, tengo una curva, cualquiera. Digamos esto. F de X. Tengo un punto A. Tengo un punto B. Segmentos múltiples. Dice que ahora que este punto reemplaza la función y obtengo este. Este otro punto P reemplaza la función y obtengo este otro punto. Entonces tengo que hallar el área. Todo el área que vemos ahí. Eso quiere decir la integral desde A hasta B de la función f de x por el diferencial de x. El resultado de esta integral no es otra cosa que el área bajo la curva, el área de todo esto. Pero, bueno, muy poco espacio tengo. Más abajo voy a hacer esto, ¿ya? La integral desde A hasta B por la función f de x por el diferencial de x, hemos dicho es el área. Ahora sí tengo espacio. Esta área, ¿cómo voy a calcular? Con segmentos múltiples. Tengo que dividir en una serie de segmentos. Sí, un segmento, dos segmentos, tres segmentos, cuatro segmentos, cinco segmentos, seis segmentos, siete segmentos, ocho segmentos, nueve segmentos, n-1 segmentos y n segmentos, en n dividido. Aquí está, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Este va a ser n-2, este n-1 y el último n. N segmentos. Entonces colocaremos aquí el área se divide en n segmentos.
Entonces, si yo quiero aplicar Simpson un tercio, ¿qué dice Simpson un tercio? Esto. Quiero aplicar Simpson un tercio. Tengo que hallar el área de cada uno de estos segmentos con Simpson un tercio. Y Simpson un tercio dice, tengo que dividir esto entre 2. O sea, cada uno el punto medio. Caramba, creo que he puesto mal esto. A ver un ratito, borrador. Ay. Todo se ha borrado, ya no importa. Vamos a seguir así de nuevo. Este segmento tengo que dividir en 2. 1, 2. Ahí está. El segmento 2 tengo que dividir en 2. El segmento 3 tengo que dividir en 2. El segmento 4 en 2. El segmento 5 en 2. El segmento 6 en 2. El segmento 7 en 2. Y así toditos divido en 2. Eso es lo que dice Simpson un tercio. Si estuviera usando Simpson 3/8, tendría que dividir en 3, ¿no ve? ¿No es cierto? Así tendría que ser. Entonces, a este punto, al punto A, le llamo X0. A este de acá, X1. A este otro, a este, X2. A este de acá, X3. A este, X4. A este, X5. A este, X6. A este otro, X7. A este, X8. A este, X9. A este otro, X10. Y así le voy dando nombres. La cosa es que el último, fíjense, si en el quinto segmento este es X10, en el cuarto segmento, el que está al lado derecho es X8, el doble. Del enésimo segmento, este va a ser el doble. 2n. Este punto de aquí va a ser X 2n menos 1. Y el anterior, X 2n menos 2. Este, X 2n menos 3. Este de acá, X 2n menos 4. ¿No es cierto?
El paso ahora para nosotros es este valor, esta distancia. Este es el paso H. Y podemos decir aquí, el paso H va a ser B menos A dividido entre N. Pero cuando divida entre N va a ser todo el ancho. Y ese ancho dividido entre 2. Así va a ser el paso H. Entonces, el área total va a ser el área del segmento 1 más el área del segmento 2 más el área del segmento 3 más el área del segmento 4 más y así sucesivamente el área del segmento N. O sea, tienen que sumar las áreas de todos estos segmentos, de toditos. Entonces, ¿cómo calculo X sub 0? X sub 0 es igual a A. X sub 1 va a ser A más H. X sub 2, A más 2H. Ahí está, ¿no es cierto? Más el paso. X sub 3, A más 3H. X sub 4, A más 4H. Y así. X sub 2N menos 2 va a ser B menos 2H. X sub 2N menos 1 va a ser B menos H. Y X sub 2N, el último, va a ser B. Así calculo toditos los puntos del eje X. Estos puntos los reemplazo en la función. Al reemplazar en la función todos estos puntos voy a obtener estos. Ahí estoy marcando en la curva f de x. Toditos estos.
Todos esos puntos voy a tener. Entonces, reemplazo en la función, obtengo f de x0. x1 reemplazo en la función, obtengo f de x1. x2 reemplazo en la función, obtengo f de x2. x3 reemplazo en la función, obtengo f de x3. x4 reemplazo en la función, obtengo f de x4. x sub 2n menos 2 reemplazo en la función, obtengo f sub x2n menos 2. X sub 2n menos 1 reemplazo en la función, obtengo f sub x2n menos 1. X sub 2n reemplazo en la función, obtengo f sub x2n. Así, reemplazo en la función los puntos x y voy a obtener toditos estos, todos estos. Toditos, hasta el último. Toditos. Entonces, por lo tanto, ¿qué decía Simpson? Un tercio. Recordaremos su ecuación. Decía que la integral es igual. ¿Recuerdan la ecuación o no? De Simpson un tercio. Muchachos, ¿recuerdan o no la ecuación de Simpson un tercio? Decía b menos a sobre 6 que multiplica a f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2. O también decía h tercios que multiplica a f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2. Eso decía Simpson un tercio, ¿recuerdan? Ahora bien, pero ¿a cuánto o qué valor le daba Simpson un tercio al paso? Era b menos a medios. Lo mismo que hemos marcado aquí. A esto me refiero. Si bien hemos colocado esto para segmentos múltiples, Simpson un tercio decía el paso h, voy a marcar aquí a un lado, h era b menos a
medios. ¿No es cierto? O sea, similar a la ecuación que hemos anotado. Lógicamente con la variación del n, porque ahora estamos hablando de segmentos múltiples. Entonces, si nosotros queremos hallar ahora el área del segmento 1 de esta ecuación, ¿dónde vamos a anotar? El área del segmento 1, ¿a qué va a ser igual? Si aplico la ecuación de Simpson 1/3. ¿A qué va a ser igual? A ver, piensen. Dice h tercios. En h tendré que colocar b menos a sobre 2n. O puedo mantener h tercios que multiplica a f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2. Eso sería Simpson 1/3 en el segmento 1, en este segmento. Considerando x0, x1 y x2 los 3 puntos. Coincide con la anterior ecuación, pero ahora si yo quiero hallar el área del segmento 2, tendré que decir h tercios que multiplica a f de x2 más 4 veces f de x3 más f de x4. Así sería el área del segmento 2. El área del segmento 3, aplicando Simpson 1/3, h tercios, que multiplica a f de x4 más 4 veces f de x5 más f de x6. He aplicado la ecuación de Simpson 1/3 al segmento 3, a este segmento. Ahora al segmento 4. En el segmento 4 tengo los puntos x6, x7 y x8. Entonces el área 4 sería h tercios que multiplica a f de x6 más 4 veces f de x7 más f de x8. Así. El área 5 sería h tercios que multiplica a f de x8 más 4 veces f de x9 más f de x10.
Fíjense, estoy aplicando la ecuación de Simpson 1/3 a todos los segmentos. Y así voy aplicando uno por uno a todos los segmentos hasta llegar al penúltimo. El penúltimo a el área del segmento n-1. Va a ser h-tercios que multiplica a f de x 2n-4 más 4 veces f de x 2n-3 más f de x 2n-2. Ese sería el penúltimo. Y el último área, el a sub n, el área del segmento n, el último, sería h-tercios que multiplica a f de x 2n-2 más 4 veces f de x 2n-1 más f de x 2n. Cierro corchetes. Listo. Ahí están. Ahí están las áreas de todos los segmentos según Simpson 1/3. ¿No ve? A ver, 2 minutitos les voy a dar para que repasen lo que he hecho. 2 minutitos tiene. ¿No ve? Así es nomás, muchachos. Ahora, lo que tengo que hacer ahora es sumar estas n áreas. Porque el área total es el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área n. Entonces, sumo. Voy a colocar aquí. Al sumar las n áreas, se tiene. Sumo entonces toditas estas n áreas.
El h tercio, si se fijan, es como un denominador a todos. Puedo factorizar. ¿No ve? Entonces voy a decir el área total. El h tercios lo estoy factorizando. Regresamos. El h tercio está en toditos los términos. En el primero, f de x0, dice en el área 1, f de x0. Más 4 veces f de x1. Más 2 veces, más f de x2. En el área 2 hay f de x2. Ese f de x2 del área 1 con el f de x2 del área 2 puedo sumar. Entonces voy a tener, solamente voy a aplicar mis conocimientos algebraicos, nada más. F de x0 más veremos de nuevo. F de x1 4 veces. Más 4 veces f de x1. Más 2 veces f de x2. Más. Regresaremos. Aquí está. 4 veces f de x1 más 2 veces f de x2. Más 4 veces f de x3 y 2 veces f de x4. Me equivoco. Adelante. Entonces, más 4 veces f de x3 más 2 veces f de x4. Estoy sumando todos. Estoy en la segunda. Ahora entro al área 3. 4 veces f de x5 y f de x6 con el del área 4 f de x6, 2 veces f de x6. Entonces voy a tener más 4 veces f de x5 más 2 veces f de x6 más entro al área 4 más 4 veces f de x7 más 2 veces, fíjense, 2 veces, es 2 veces f de x8. Más 4 veces f de x7 más 2 veces f de x8 más. Y así. Si me fijo, el área A sub n menos 1 va a decir más 4 veces f de x2n menos 3 y más 2 veces, fíjense, estos dos son iguales, 2 veces f de x2n menos 2. Entonces anoto eso. Voy a continuar aquí abajo. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Voy a continuar aquí abajo. Más 4 veces f de x 2n menos 3 más 2 veces f de x 2n menos 2 más. Y ahora sumo el área del último elemento, que va a ser 4 veces f de 2n menos 1 más 2 f de x 2n. Más 4 veces f de x 2n menos 1 más f de x 2n. Cierro corchetes. A ver, le doy una revisada. Sí. Así queda, muchachos, sumando todo y simplificando. Entonces, el área total es h tercios que multiplica a f de x0 más 4 veces, abro corchetes. Fíjense, el 4 a quién se multiplica, a f de x1, a f de x3, a f de x5, a f de x7, a todos los impares. Si nos fijamos, a todos los impares. O sea, f de x1, f de x3 a los impares. F de x5, f de x7, y así sucesivamente, f de 2n menos 3, f de x 2n menos 1. A los impares multiplica el 4. Más 2 veces, abro otros corchetes. Ahora, si nos fijamos bien, el 2 multiplica a los pares f de x2, f de x4, f de x6, f de x8, 2n menos 2. A todos los pares multiplica el 2. ¿No es cierto? Entonces, f de x2 más f de x4 más f de x6 más f de x8 más, y así sucesivamente, continúa abajo, f de x2n menos 2, ¿no es cierto? Y cierro llaves a todos los pares. Y el último, está solito, más f de x2n. Cierro corchete. Ahí está. Entonces, el área es igual a h tercios que multiplica a f de x0 más 4 veces, en lugar de anotar todo esto,
Y yo puedo decir la sumatoria desde i igual 1, porque va desde x1, 1, 3, 5, 7. Quiere decir impares, 1, 3, 5, ahí está, 7. Le estoy diciendo impares. ¿Hasta qué número? Hasta 2n menos 1. ¿De quién? De f de x sub i. Ahí está. Con éxito es reemplazado todo lo que está entre corchetes. En lugar de escribir todo lo que está entre corchetes largo, ahí está, lo he resumido a eso. Más 2 veces y hago lo mismo. En lugar de anotar todo lo que está entre corchetes aquí, yo puedo decir la sumatoria desde i igual a 2, porque comienza en 2, los pares, 2. Bueno, aquí cito un ratito. Este sería el 4. Luego el 6. Y así, luego el 8, etcétera. ¿Hasta qué número? Hasta el 2n menos 2, ¿no es cierto? Hasta ese número hemos hecho, aquí está. ¿De quién? De f de x sub i. Porque en lugar del i voy a colocar 2, 4, 6, hasta 2n menos 2. Más el último elemento, f de x sub 2n. Cierro corchete. Esta, muchachos, es pues la ecuación de Simpson, un tercio con segmentos múltiples. Pero puedo decir también el área es igual, en lugar del paso h, habíamos escrito que está b menos a sobre 2n. Puedo anotar eso. b menos a sobre 2n. Entonces, como hay 3, va a ser 6n. Que multiplica a y anoto lo mismo. F de x0 más 4 veces la sumatoria desde i igual 1, 3, 5, 7, o sea, impares, le estoy diciendo, hasta 2n menos 1 de f de x sub i. Más 2 veces la sumatoria desde i igual pares, 2, 4, 6, etc. Hasta 2n menos 2. ¿De quién? De f de x sub i. Más f de x sub 2n. Cierro corchetes. Ahí está, muchachos. Esta, en realidad, las dos que ha pasado. Ya está, otra vez. Esta, muchachos, es conocida como la ecuación de Simpson, un tercio con segmentos múltiples. Lo vamos a remarcar. Son dos ecuaciones, pero no son dos ecuaciones, es una nomás, solo que en una le hemos puesto h, el paso, y en la otra, en lugar de h, le estamos colocando lo que vale h, que es b menos a sobre 2n, nada más.
Ya lo estoy pintando bien bonito. Para que quede bien. Para que no nos olvidemos. Ahí está, muchachos, la ecuación de Simpson. Un tercio con segmentos múltiples. Hemos hecho lo mismo con el método del trapecio, con segmentos múltiples, ¿no? Y ahí aparece en la primera ecuación el un tercio, característico de Simpson, un tercio. Por eso el nombre Simpson, un tercio. Simpson porque fue un señor que se llamaba Simpson. Y el un tercio porque ahí en la ecuación vemos ahí adelante un tercio, aparece clarito. Ven el un tercio, ¿no ves? Está ahí, un tercio, dice, de H. Por eso el nombre. ¿Está claro, muchachos, esto ahora? ¿Cómo es? ¿Está claro o no? Sí, Inge. Sí, Inge, está claro. Ya. Entonces, así es como debería hacerse la tarea de Simpson, un tercio y 3/8. Esa es la forma de deducir todo. Entonces, tarea para ustedes. Deducir la ecuación de Boole y el anónimo con segmentos múltiples. Ahí está. Lo mismo que hemos hecho. Solo aplicando la ecuación de Boole y luego la ecuación del anónimo. O sea, son dos preguntas en realidad.
Inge, Sí, tengo una duda, Inge. Va a depender del tipo de n que nos puede dar, ¿no, Inge? claro. Tienen que decir, ¿no? Resuelva la integral considerando 20 segmentos múltiples. Obviamente, cuantos más segmentos tengas, más exacto será el resultado. ¿No ve? Inge, disculpe, y siempre vamos a multiplicarlo por 2. ¿Necesitar qué? No te escucho bien. Siempre vamos a multiplicarlo por 2. ¿Cuál dos? ¿Cuál dos? No te estoy captando. En la ecuación del paso, Inge. Dividido entre 2, b menos a dividido entre 2n. Sí, Aquí está. B menos a dividido entre 2n. Es el paso. Aquí está el paso. Este es el paso. Te estoy escribiendo. Paso. ¿Cómo calculas este paso? ¿Cómo calculas este paso? El paso es estricto. ¿No ve? ¿Cómo calculas ese paso? Es b menos a. Si divido entre n, sería todo el ancho. Pero la mitadcita entre 2, ¿no ve? Eso es. está bien, Inge, gracias. Ya. Genera una dudita. Sí. Si el n nos da número par, digamos, divida el segmento entre 8, ya no es necesario multiplicar por 2, ¿o sí? No, no importa. N por ahí te dicen divida entre 9. Considere 9 segmentos múltiples. Si es impar, sí debo multiplicar por 2 para que sea múltiplo de 2. A eso me No, no, voy. no, no, no. A ver, a ver, a ver. Parece que estás confundiendo esto. Este 2 te refieres aquí, ¿no ve? A este 2 de aquí. No, Inge, en el paso H. Cuando nos da el n, o sea, si nos da el n número par, ya no es necesario multiplicarlo por 2 porque el número par ya es múltiplo de 2. A eso me voy. Si No, nos no. dice, digamos, N, el paso H es la mitad. La mitad del segmento. Puedes tener 3 segmentos o puedes tener 4, o sea, en número par o impar. H es la mitad de un segmento, la mitad. Por eso estamos dividiendo aquí entre 2. ¿No ve? H no depende de si tengo número par de segmentos o número impar. H, el paso, es la mitad del segmento. Aquí está, he dibujado, está H. La mitad. No es el segmento, no es el ancho del segmento. Es la mitad. Si tú tienes 3 segmentos, es 3 segmentos. Estoy rayando, ahí está, es 3 segmentos. ¿Cómo calculas la mitad de H? Solo estito, la mitad. B menos A dividido entre 2N, entre 3 segmentos. Pero si tienes 4 segmentos, igual. La mitad es lo mismo, sigue siendo H, el mismo valor. O sea, este 2 que aparece en el denominador siempre va a estar, no importa si hay n segmentos pares o impares. La palabra par o impar he utilizado solo en
en la ecuación que he deducido. Aquí, impares y pares, nada más. ¿Sí? Listo, Inge, lo he entendido. Ya. Listo, muchachos. Voy a ir a grabar esto al Classroom, a nuestro grupo del WhatsApp, y ahí voy a estar para cualquier pregunta. Hasta luego, muchachos. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge, gracias. Hasta luego. Ujú.